Buenos días. Vamos a ver. He cogido un escrito de Rosa María Artal que habla de las 7.291 muertes que no deben prescribir. Por eso os expliqué lo de la prescripción y por eso después también os hablé de lo que yo creo que se tiene que hacer, pero claro, hay uno de vosotros que me ha dicho que igual se tiene que ir a la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo. No me extrañaría, lo que pasa es que en Estrasburgo, a ver, no voy a decir que nos tengan manía, pero colar un asunto así les cuesta mucho. En fin, yo me gustaría que si aquí no se les hace caso, que sea la Unión Europea la que pegue el tirón de orejas a estos jueces infiosos. Nos habla Rosa María Altar del documental que me gustaría que se hiciera en prime time en televisión española para que lo pudiéramos ver todas y todos, pero va a ser difícil la cosa. Nos dice Rosa María Altar, durante el documental lloramos con las familias y nos indignamos con la soberbia, la mentira e inhumanidad desplegadas por Ayuso. El duro periplo judicial intenta ahora una denuncia colectiva ante la Fiscalía por denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. Este delito prescribe a los 5 años, como más o menos os dije, en marzo o abril. Hace 5 años, en 2020, España iniciaba la andadura de su primer gobierno de coalición progresista en décadas. Hostigado desde el primer día por una brutal oposición de la derecha y teniendo que afrontar una pandemia mundial que causó millones de muertos y paralizó la actividad como nunca antes había ocurrido. Ayuso gobernaba Madrid con el peor resultado del PP en la historia de la comunidad. Había ganado el PSOE, pero ahí estaba Ciudadanos, que le echó una mano. En fin, la pandemia fue su gran trampolín gracias a sus políticas de viva las terrazas y sálvese el que pueda, comprando a los taxistas primero para que pusieran su foto y todo lo demás, y comprando a los bares también con el rollo de la cervecita y la libertad. En fin, se cargó a Ciudadanos y repitió elecciones en el 2021 y, oye, mira, una mayoría de madrileñas y madrileños, pues graciosamente, después de que se cargara a 7.291 ancianos con los protocolos, pues le dieron mayoría absoluta. El despliegue mediático de esa prensa mafiosa y la táctica que tiene de enfrentarse siempre a Pedro Sánchez como si ella fuera también una presidenta de gobierno. Y entre vosotros y yo, es una mierda. El conjunto de los ciudadanos tuvimos la suerte de contar en la Moncloa con ese gobierno de coalición progresista que frenó la expansión de la pandemia. Pese a la precariedad de medios ante un virus de tales dimensiones, las críticas y las zancadillas constantes del PP y Vox. Entretanto, Madrid registraba el mayor aumento de la mortalidad en Europa, con datos oficiales probados. Y hubo un colectivo especialmente castigado, los ancianos de las residencias. Ese número fatídico, 7.291 ancianos murieron sin asistencia médica y sin ser desviados a hospitales, salvo que tuvieran seguro privado. ¿Tú te puedes pagar un seguro privado? Pues tú puedes ir a un hospital. ¿Tú no te puedes pagar un seguro privado? Pues tú te mueres encerrado en tu habitación. Ese es el resumen
de lo que hizo Ayuso con 7.291 ancianos. Y el que diga lo contrario miente. Y a quien hace eso tiene un nombre. Se ha calculado que 4.000 de ellos al menos pudieron sobrevivir. Y yo os digo, algunas familias llevan una lucha titánica desde entonces exigiendo responsabilidades ante una justicia comprada por una mafia política y mediática que no respeta los derechos humanos ante su obsesión de seguir robando a quienes de manera inconsciente votan a sus verdugos, el PP y Vox. ¿Hay tanta gente del PP y Vox en Madrid? ¿En la región de Madrid? ¿En la comunidad autónoma de Madrid? ¿Hay tanta gente que ha perdido la chaveta? ¿Hay tanta gente? ¿Tanta? ¿Que vota a esta gentuza, a esta mafia? ¿Me sacan votando a esta gentuza? Aunque solo fuera por egoísmo, no tienen a cambio de su voto. Yo os lo digo, mierda y odio. Ahora se enfrentan a la prescripción que se cumpliría en marzo o abril a los 5 años, más o menos. El documental 7291 que se exhibe a cuentagotas al no provenir de una superproducción es fruto del empeño personal de Juan Castro, que es su director, que ha hecho un trabajo magnífico y muy bien estructurado con todos los extremos necesarios para entender lo que ocurrió. Falta la presidenta Ayuso y el vicepresidente Escudero, que evidentemente rechazaron su participación. Faltaría más. Los cobardes son así. Pero sí están otros miembros de su entonces equipo de gobierno. Y sin duda, el consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, que se opuso por escrito a los protocolos de la vergüenza. Yo particularmente los llamo protocolos de la muerte. Y Reyero terminó dimitiendo del cargo. Lloraron con las familias, no se indignaron con la soberbia, mentiras e inhumanidad de Ayuso en algunas de sus intervenciones a lo largo del tiempo. No se iban a morir igual. Esa es una de las frases que le perseguirá toda su vida. Aparte de esas 7.291 almas que tendrá siempre en su conciencia, por más que se acueste con un delincuente, confeso. No pisos comprados con comisiones, que vaya usted a saber cómo consiguió el técnico sanitario. Dice que entiende la impotencia de las cuidadoras ante lo que ocurría. Un protocolo que solo se estableció en Madrid privó a los ancianos de las residencias a cargo de la comunidad. Esa era la competencia con rotundidad de asistencia médica, de visitas de sus familiares. Gran parte de todos esos ancianos murieron solos y desasistidos, y muchos sufriendo, asfixiándose en sus camas agarrados a los barrotes de las camas. Personal médico y de enfermería había, por el cierre de las urgencias, y camas libres también, pero la voluntad era otra. Todo esto y más lo hemos sabido por la Comisión Ciudadana de la Verdad, presidida por el magistrado José Antonio Martín Pallín, que estudió durante meses los hechos, pero es diferente oírlo de la propia voz de unas hijas desgarradas por la impotencia. No es que Castro se recree precisamente, es un documental riguroso en datos. Los hechos son los devastadores, lo que ocurrió paso a paso, los protocolos, las mentiras, la desfachatez, sentir a las familias, a los pobres ancianos enfermos, la escala de valores, el papel de Ayuso y sus colaboradores. Y a falta de la presidenta y el vicepresidente, está entre otros Carlos Moore, el firmante del protocolo con una frialdad gélida
que hiela los huesos al oírle. Expulsado por Ayuso tiempo después y que, sin embargo, no se sale del guión. ¿De qué tendrá miedo este hombre? El protocolo que sí existió, que se aplicó y que Ayuso en su línea atribuye a un borrador filtrado, un clásico del PP, merece la pena ver al menos el tráiler. Y después vamos a intentar que se emita en prime time en televisión española porque saber lo que ocurrió en la residencia es un servicio público que se está negando a los ciudadanos. Y queremos saber la verdad. Y es nuestro derecho. Tener una información veraz de todo lo que pasó. Y eso no nos lo va a negar una falangista que se mete en la cama con un defraudador confeso, con un delincuente. El calvario judicial de las familias es prolijo y tenaz. Y apenas se sabe de él. Sin embargo, resubiendo al extremo, 300 familias se querellaron en 2020 ya. Contra Ayuso, Escudero y directores de residencia. A ver, la justicia esa de la que os he estado hablando en repetidas ocasiones determinó desde el primer momento que no se podía probar la relación directa de las muertes con la gestión de la presidenta y el vicepresidente del gobierno de la comunidad autónoma, que habían estipulado esos protocolos. Justicia impartida con la vileza que demuestra a diario Ayuso. Esos jueces que la protegen, que tienen la misma vileza que ella a la hora de juzgarla. Una justicia que la protege pasando por encima de los derechos humanos de los ancianos que murieron por su odio a los que no son como ella. Muchas de esas denuncias están aún en proceso judicial en diferentes fases. Nunca más se ha podido incluir a Ayuso y Escudero. Ahí están los jueces, los Hurtados, los Peinados, los Goyena, los Marchena, todos están ahí. Defenderla. Y es una asesina. Están bajo la protección de la mafia judicial, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la APM e incluso del Tribunal Supremo. La APM, la Audiencia Provincial de Madrid, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid son su escuadrón de la muerte. Están delante de ella y no hay Dios que le pueda meter mano. Y mira que ha cometido delitos. Nunca se les ha investigado siquiera. La justicia quiere hacernos creer que lo ocurrido en las residencias fue como un tsunami inevitable, aunque los resultados no fueron en todas las comunidades autónomas igual, ni mucho menos. Con datos oficiales de 14 comunidades autónomas se pudo constatar que de 4.000 residencias, por ejemplo, en 2.500 no se registró ni un solo fallecido con COVID o síntomas compatibles, que equivale al 63% del total. Manuel Rico ya lo decía en 2022 en Infolibre. Las órdenes de no trasladar pacientes a hospitales fueron determinantes para convertir las residencias de Madrid en trampas mortales. De ahí la cifra récord de 7.291 personas fallecidas, tanto con COVID como con otras patologías. En Cataluña y las dos Castillas también se registraron cifras altas, aunque por supuesto no llegan, ni a la cuarta parte. El delito de homicidio que se pidió en las primeras denuncias y quedó reducido a investigar a directores de residencias, es decir, vamos a ver si cuela por ahí, ese no prescribe, pero sigue teniendo poco futuro judicial. Por lo ya expuesto, la justicia del PP Vox viene a considerar esas muertes como accidentales.
Y a partir de ahí, pues si es un accidente no es un homicidio, ni un asesinato. De ahí que tras otros intentos fallidos, también familiares de residentes a título particular o agrupados en marea de residencias y otras asociaciones han intentado abrir en octubre de este año otra nueva vía judicial. Ya os expliqué algo. Han presentado la primera denuncia colectiva ante la Fiscalía. 109 familiares que representan a 115 víctimas porque algunas tenían a padre y madre en la residencia, por un delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. Y os expliqué más o menos de qué iba. Son los artículos 511 del Código Penal, 510, 511, 512. Y en este caso no hay que demostrar ninguna relación de causalidad, es decir, este mató a este con una pistola. No, eso no hay que demostrarlo. Este delito es simplemente porque se ha denegado de manera discriminada prestar una atención sanitaria a unas personas que lo necesitaban. Se acabó. Este delito sí prescribe. 5 años, como ya os he dicho. En marzo o abril. Y es esencial que la Fiscalía no lo deje prescribir. Pero es que las acusaciones particulares tienen que achuchar todo lo que puedan para que no prescriba. Y si es necesario, se hace un planteo en el despacho del juez que corresponda, o se hace una manifestación, o nos presentamos todos allí en la audiencia, o lo que haga falta. No deja de ser curioso que precisamente esta institución no haya impulsado la investigación de un tema tan grave cuando está sufriendo un exhaustivo procesamiento de sus datos, copiado de sus teléfonos móviles y ordenadores, por un tema infinitamente menor: determinar quién envió los emails con la propuesta de pacto por el fraude fiscal que se le imputa al novio de Ayuso. Aquel dudoso fenómeno que despuntó en 2020 con toda esa carga, es decir, Ayuso, se ha convertido en la figura más relevante y polémica, por decirlo finamente, del PP y su pareja, en el ser que con más mimo atiende la justicia, si la exceptuamos a ella. En este tiempo han crecido los negocios tripartitos con Quirón Salud, empresa sanitaria, Comunidad de Madrid, negocios del novio. Los áticos, los coches, las degradaciones bochornosas y la tensión política en España a niveles insoportables. No parece casual. El acoso real que sufre el gobierno de España, que ya descabalgó también la coalición con Podemos, por todas las bandas, políticas, judiciales, mediáticas, se diría tiene un cierto paralelismo con lo que emprende el ayusato vigente en Madrid de momento. En la acoso a periodistas del jefe de gabinete de Ayuso se acaba de unir la querella del novio contra 2 periodistas de la talla de Xavier Fortes y Enrique Juliana, por haber llamado autor confeso de delitos fiscales al autor confeso de delitos fiscales, Alberto González Amador, novio de Ayuso, con el que se acuesta ella, según propia confesión, en uno de los 2 pisos, o en los 2 pisos, o vaya usted a saber si también en la terraza o en la azotea. Pero que se acuesta seguro, porque ya lo dijo, que no le iba a pedir permiso a nadie para acostarse con alguien. ¿Qué pasa realmente y a dónde quieren llegar por este camino? Pues que es muy preocupante. Lo que repiten los familiares de los ancianos muertos en las residencias de Madrid es que se garantice que esto no va a ocurrir nunca más. Pero a mí no me bastaría eso. A mí me gustaría verla sentada en el banquillo, cosa que no va a poder ser porque lo van a poner muy difícil, si no imposible. Avalar el ejercicio infame de la política, la impunidad ante sus graves resultados, es abrir la puerta a que se repitan tantas veces como les apetezca priorizar lo que les interesa. Eso es de una vileza monstruosa. El documental tiene una constatación añadida, la que notamos y también expresó el secretario general del Ares, Juan José García Ferrer. Hay una crisis de valores instalada en la sociedad donde los ancianos no importan. Se llama edadismo.
instalado que se practican donde la vida humana es otro producto de mercado. Los viejos, en el momento que no nos valemos y tenemos que ir a una residencia, somos un producto más de mercado. Y se nos sangran los ahorros que hemos podido tener para nuestros hijos o nuestros nietos. Algunos tienen que vender el piso o la casa para poderse pagar la residencia. Precios horriblemente abusivos. Estamos ya en un mundo donde gente como Ayuso, su novio, sus valedores, varios, y miles de homólogos en todo el mundo, quieren dictar quién vive y como convertidos en patrón oro. Y no es oro, es de hojarata, es de cloaca, es de alcantarilla, es de infamia y de vileza. En fin, estoy convencido que todos tenéis tantas ganas como yo de ver a esa pájara sentada en un banquillo, pero no serán los jueces españoles los que lo hagan. Esos son tan viles como ella. Crucemos los dedos y que Dios reparta suerte. Hasta luego. Un abrazo para todas y todos.